Hola a todos. Hola, hoy estamos visitando una fortaleza en Valencia do Miño, Portugal. Sí, esta ciudad portuguesa está exactamente en la frontera con España y es una fortaleza que tiene una forma estrellada. Es un método de protección que usaban antiguamente con diferentes murallas, con diferentes formas irregulares. Utilizaban fosos también entre esas murallas para protegerse mucho mejor. Y hoy vamos a conocer cómo es esa fortaleza hoy en día por dentro. En el interior de la fortaleza existe como una pequeña ciudad y está lleno de casas y también mucho comercio, muchísimas tiendas. Sí, y estas tiendas abren todos los días del año. Fíjense los edificios, qué bonitos, son muy antiguos, con los balcones también. Sí. Existen también algunos bares, restaurantes y es una zona con mucho intercambio comercial con España por la proximidad. Entonces muchos turistas españoles vienen aquí principalmente durante los fines de semana. Mira los azulejos que hay aquí. Ya, esta casa es increíble con estos balcones y estos azulejos blancos y azules típicos de Portugal. Estoy buscando joyas para la boda. Pero, ¿has visto alguna que te gustó? No, Bueno, aún no. hay tiendas de joyas aquí también. Pensé que solo había tiendas de ropa. Tienen cojines, mantas, de todo. He notado que hablas español. Sí, soy argentina. Ah, eres Por eso argentina. hablo- Por eso hablo español, sí. Ah, ok. ¿Es normal aquí trabajar españoles o argentinos o ser dueños de negocios aquí? O... Sí, o la gente también aquí en Portugal habla bastante el español, aquí en frontera, hablan bastante español. O del lado de España hablan a veces portugués también. Ah, ok. Sí. Bueno, entonces facilita para Sí, vender para y la para gente comprar. que viene aquí, sí. Ajá. Sí. Bueno, ¿Ustedes son de aquí? Bien. yo soy de aquí, de España, de aquí de Galicia. Ajá. Y Yo de Estonia. de Estonia. Mira, Ajá. ¿y hablas el español? Sí, Ah, más qué o bueno, menos. qué bueno. Habla bien, habla Muy bien. bien, sí. Sí. Y estamos paseando aquí y mostrando un poco cómo es aquí Ajá. Valencia. Qué bueno. Pero hoy hay muy poca gente en la ciudad, no sé. Sí, hoy hay poquita. Quizás también el día no ayuda mucho, que está un poquito feo, pero sí. Como podéis ver, aquí en las tiendas, cuando vengáis en Valencia, tenéis facilidad para comunicaros porque al estar tan cerca de España, hay muchas personas que son españolas o de otros países, como por ejemplo como esta chica que nos atendía, que es de Argentina. Sí. Entonces aquí se habla español y podéis comunicaros perfectamente para hacer todas vuestras compras. Mira un gato. Ah, seguro que es de alguna de estas casas. Aquí. Qué bonito que es. Nos va a enseñar Valencia. Estamos encima de una de las murallas de la fortaleza y el gato nos está guiando. Sí. A ver hasta dónde nos lleva. Qué bonito. Ven aquí. Wow, como podéis ver, es una muralla muy alta. Tiene sus garitas en las esquinas. Bueno, el gato nos ha guiado hasta aquí. Sí. Yo creo que esta era una zona donde antiguamente había cañones. Ah, claro. Porque se ve aquí que es como una plataforma donde los colocaban. Sí. Hay agujeros para los cañones. Sí. Y aquí vamos a poder acceder a una de las garitas. Bueno, está un poco difícil el acceso. Pero sí,
Yo creo que se puede llegar hasta allí. Sí. ¿Lo intentamos? A ver, cuidado. ¡Wow! Desde aquí vigilaban que no llegase ningún ataque del enemigo. Es increíble y es pequeño. Cuidado con la tela de araña, ¿eh? ¡Wow! Es bastante pequeño, no sé cómo hacían para estar aquí mucho tiempo. Leímos que hasta hace muy poco tiempo conservaban en algunas partes de la muralla algunos cañones, pero los han retirado porque ha habido un robo de uno de los cañones. Aunque parece increíble, según ponía la noticia, un coche industrial, un coche comercial, y consiguieron robar uno de los cañones, lo metieron dentro del coche y se lo llevaron. Y a raíz de eso han quitado el resto. Pero la gente roba todo, ¿eh? Ya, pero yo creo que tenían que haber hecho, no sé, puesto alguna medida de seguridad o algo y mantener el cañón. Es una fortaleza muy grande. Aquí vean este pasadizo. Wow. No me puedo imaginar cómo sería esto cuando era, digamos, solo militar. Sí. Hoy está abierto al público y hay toda esta ciudad, todo este comercio, es pero muy tranquilo, muy bonito. Y aquí en esta parte podemos ver cómo hay una primera muralla que es altísima, ¿no? Y aún aquí arriba podemos ver otra segunda muralla. Entonces imagínate cómo debería ser difícil invadir esta fortaleza. Esta casa grandísima está todo abandonada. Sí, y se ve que está abandonada desde hace mucho tiempo. ¡Qué triste! Y Ya, tiene una vista increíble. sí, Aquí todo abierto. fíjense. Lo único difícil que veo de vivir aquí es que el acceso es un poco restringido, porque dependiendo de la calle en la que sea tu casa, por ejemplo, tienes que llegar caminando. Ya. Hay un restaurante aquí con la vista del río. Sí, pueden ver todo el río desde aquí. Vamos a enseñaros ahora exactamente cómo es desde aquí la vista. Sí. Podéis ver que aquí tenemos el río Miño que separa Portugal, de donde estamos, de España. Y aquí es un puente antiguo. Ahora hay otro allá a la izquierda que sí. es solo para automóviles, pero en este aquí, en la planta de abajo, pueden circular los automóviles y en la planta de encima circula el tren. Ah, sí. Sí. Este río, digamos, suponía la separación entre dos países. Antiguamente también, antes de que España y Portugal estuviesen en la Comunidad Económica Europea, realmente tendrías que pasar también un control de pasaporte y todo eso. Hoy en día no es necesario, porque todos los ciudadanos de la Comunidad Europea pueden circular libremente entre los países. Hay aquí historias en la región de muchas personas que atravesaban el río pues transportando productos como café, aceite, azúcar. Es una historia de contrabando que existe aquí en el pasado. Tenemos que abrigarnos porque ha empezado a llover y vamos a escondernos aquí en una de las entradas de un pasadizo aquí en la fortaleza. Realmente no es un lugar agradable para esconder. Pero bueno, al menos no nos llueve. Ya. Estos son típicos, que aquí se venden mucho en Portugal. Y bueno, en general, todos los tejidos de algodón. Sí. Ropas de cama. Son bonitos. Sí. ¿Por qué no vamos a ver alguna de estas tiendas? Sí. Quizá podamos comprar alguna cosa. Ya quiero tener mi casa para comprar todo eso. Mira, estos son un delantal con el típico gallo portugués Sí. para
protegerte cuando estás cocinando. Ujú. Eso me hace falta a mí, porque yo cocino tanto que, Es verdad. que tú me pones a cocinar normalmente y tengo que tener algo para proteger mis ropas. Entonces esto, que es como los típicos azulejos. Wow, es bonito. Y Sí. el precio es 4 euros. Ah, mira, es más Bonito. o menos barato, ¿no? Sí. Sí. También estos guantes para coger las cosas calientes en el horno. Todo tipo de ropas para niños también. Sí. Aquí también hay alfombras. Y algunas mantas. Sí, también. Podéis ver aquí los precios ahí con los diferentes tamaños. Mira 7 euros, 11 mira euros. este diseño de México. Ah, sí. Por favor, los seguidores que nos estáis viendo desde México, nos digáis ahí qué os parece este cuadro. Creo que es de Frida Kahlo. Sí. Y ahora Ingrid os va a enseñar algo muy especial aquí. Es una catapulta vieja. Sí, No sé, Mira. es muy pequeño. sí. Yo creo que es una réplica, ¿no? Ah, ok. Creo que esto no se Tiene más debía. sentido porque eso es muy pequeño, no se hace ningún daño. Mira qué árbol grande que hay. Sí, Es un magnolio. sí, es muy lindo. También todo el jardín aquí. Sí. A mí me Normalmente gusta mucho cuando da color. ya lo hace muy bonito. Sí. Y normalmente aquí en Portugal se cuida mucho de los jardines, de las Ah. ciudades y todo. Yo quería visitar esta tienda Vamos. que tiene como cosas para casa, pero yo vi antes cuando pasamos que había unos platos y cosas así con estilo portugués. Ah, vamos a verlo. Hola. Bordalo Piñeiro es una marca portuguesa desde 1884. Ah, Tiene una historia bastante larga. Es muy diferente. Y aquí tenemos precio directo de fábrica. qué bien. Claro, al ser marca portuguesa, estamos en Portugal. Se vende en diferentes países entonces. Sí. Ah, Es que ok. aquí viene gente de todo el mundo. Ah, wow. Mira, el otro día hicimos un gran envío para Tennessee, Wow. Estados Unidos. Wow. Para Puerto Rico, para República Dominicana, Suiza, Alemania, para todos lados. Entonces, vosotros que nos estáis viendo, ¿reconocéis ya esta marca en vuestras ciudades, en vuestros países? El vaso con fresa. Sí, súper original. Muy interesante, muy diferente. Es un poco peligroso porque compras, por ejemplo, de tomate, que es muy bonito, y al cabo de un tiempo dices tú, ya quiero cambiar de tomate para sandía. Entonces ya sabéis que para comprar con hasta 50% de descuento esta marca, que es Bordallo Piñeiro, podéis venir aquí a Valencia do Miño, aquí dentro de la fortaleza. Sí, Así que es una experiencia diferente. ya es un buen incentivo para visitar este lugar. Mira, también puedes comprar las toallas por peso. ¿Por qué? Hay toallas a kilo. Oh, Entonces puedes comprar según el peso de la toalla. wow. Eso nunca lo habías visto, nunca. No. Entonces, si la toalla pesa más, tiene más calidad, es más cara. Claro, mira, todas estas. Ajá. Toallas a kilo. Aquí también hay una iglesia. Pero está cerrada. Sí. Varios restaurantes. Esta es una estatua, dice, de San Teotonio, santo portugués. No lo conocía. No. Wow, mira esta pared cómo es. Tiene agua. Sí. Toda la pared es
como si fuese una cortina de agua. ¡Oh, qué interesante!, ¿no? Es bonita. Mira, mira. Me parece muy bonita. Sí. Es algo único, ¿no? Sí. El agua se cae Dentro de la dentro manga. de la manga, sí. ¡Oh, pero... me encanta! Aquí hay un chorro que sale más fuerte. Opa. ¡Wow! Bueno, pues estamos ya saliendo aquí de la fortaleza. Sí, realmente es una fortaleza muy bonita que recomendamos mucho visitar. Sí, y podéis hacer también compras. Sí. Y en fin, agradeceros que hayáis visto este vídeo hasta el final. Y por favor, suscribirse al canal, dar like y activar el botón de las notificaciones. Estaremos siempre trayendo contenido interesante como este. Hasta el próximo vídeo en un nuevo destino. Chao. ¡Chao!